Muy bien, hermanos. Pues buenas noches a todos. Dios les bendiga. Pues nuevamente aquí estamos conectados y vamos a iniciar nuevamente nuestra clase de neumatología. Y pues vamos a iniciar primero, ya saben, con la oración para poner en manos del Señor esta enseñanza. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí reunidos en esta sesión, en esta enseñanza, Señor. Gracias porque tú pones los medios, Señor, y tú pones el tiempo de nuestros hermanos también, el querer como el hacer. Sabemos, Señor, que todos lo hacen con ese corazón dispuesto para seguir aprendiendo de la palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu nos acompañe en esta noche y ponga en nosotros esa sabiduría, Señor, el entendimiento, Padre, para poder eh, eh, aprender más de ti. Te damos gloria, te damos honra en el nombre de ti, Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pues iniciamos, hermanos. Por ahí los que tengan abierto su micrófono, si lo pueden cerrar. Gracias. Y iniciamos. Pues hoy nos toca la lección número 4, hermanos. La lección número 4 que se llama Los beneficios de tener al Consolador. Lección 4, los beneficios de tener al Consolador. Y pues el Consolador, ¿quién es? Pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús en los últimos momentos en que estuvo con sus discípulos les dijo lo siguiente. Uno, les advirtió de la persecución que vendría. Él lo sabía y les estaba diciendo. Les dijo también, como punto 2, dónde, cuándo y por qué se iría. Y como punto 3, les dijo, pero les aseguro que que no los dejaré solos, sino que vendrá el Espíritu Santo, el Consolador. Jesús sabía lo que les aguardaba y no quería que la fe de los discípulos se perturbara ni disminuyera. Dios quiere que sepamos que no estamos solos, que contamos con Él y con su Espíritu Santo para brindarnos consuelo, enseñarnos la verdad, que es su palabra, y ayudarnos en nuestra vida espiritual. Y por eso les dijo en Juan, vamos a la palabra del Señor, vamos a Juan capítulo 16, versículo 7. Juan 16, 7, hermanos. Dice la palabra del Señor, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Bueno, pues aquí la palabra consolador, en el griego es la palabra paracletos, con K de kilo ahí, paracletos, acento en la segunda A. Y significa que es un intercesor, un abogado, es un consolador. Ese es el paracletos. Si Jesús no hubiera llevado a cabo la misión que vino a cumplir a la tierra, no habría existido el Evangelio. ¿Están de acuerdo? Ya que si no hubiera muerto él, no podría haber limpiado nuestros pecados y no podría haber resucitado ni haber derrotado a Satanás en la muerte. Pero también, si no hubiera vuelto al Padre, o sea, si Jesús no hubiera regresado con él, entonces el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro abogado, nuestro intercesor, no habría podido venir. La presencia de Cristo sobre la tierra se limitaba a un solo sitio, en este caso a Israel, ¿verdad? Él estaba en Israel. Sin embargo, al irse, significó que podía estar presente en todas las partes del mundo. ¿Cómo? Mediante el Espíritu Santo, nuestro consolador. Entender que el ministerio del Espíritu Santo es encontrar ese gozo en su función como nuestro consolador
leíamos en el versículo anterior, Juan 16:7, pero también vamos a ir a Hechos 9:31. Hechos 9:31, donde nos dice, no solo nos va a ayudar y consolar, sino que también viene a rescatarnos. Vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo 31, y le voy a pedir a mi hermano Ernesto Córdoba, si nos lee, por favor, el versículo 9:31 de Hechos. Sí, pastor. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. Bueno, aquí la palabra fortalecidas en griego es algo similar al que veíamos de consolador. Aquí la palabra se define como paraclesis, algo de paracleto, ahora es paraclesis, lo que es fortalecida. Y significa es como un llamamiento a brindar ayuda, a consolar, a animar. Y constituye una presencia fortificante, alguien que da el sostén a quienes claman por su ayuda. Eso también es lo que quiere decir aquí la palabra fortalecidas. Es el consuelo. Puede venir a nosotros, ese consuelo puede venir a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y también nos lo dicen las escrituras en Romanos 15:4. Cuando nuestros corazones están tan cargados que a veces no podemos orar para obtener ese alivio que buscamos, entonces Él nos ayuda y dice en Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, ahí está, en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, como creyentes, no estamos abandonados a nuestra suerte para enfrentar los problemas, no. Aun cuando no sepamos las palabras adecuadas cuando oramos, porque muchas veces nos pasa, ¿verdad? El Espíritu Santo ora con nosotros y por nosotros. Y Dios contesta. Con la ayuda de Dios al orar, no debemos de tener temor, ni debemos temer el estar ante la presencia de Dios. Pidamos siempre que el Espíritu Santo interceda en nuestro favor, conforme siempre a la voluntad de Dios. Luego, cuando presentemos nuestras peticiones a Dios, confiemos en que Él siempre nos dará lo mejor y lo que conviene, no lo que nos conviene, ¿verdad? Nosotros, porque luego a veces queremos lo que nos conviene. No, es lo que el Señor sabe que nos conviene. Y eso es de acuerdo a su voluntad. La palabra ayuda también aquí significa aferrarse a lo opuesto, pero juntos. Aferrarse al opuesto juntos. Les voy a decir, esta palabra ayuda es del griego, es una palabra muy larga. Voy a ver si la alcanzamos a entender. Si no, por ahí mi esposa se las va a poner en el chat. La palabra ayuda del griego se dice sunantil, va todo junto, es una esdrújula. Sunantil lamba nomai. Sunantil lamba nomai. Es todo un trabalenguas, por eso no la quería decir, pero por ahí se las va a escribir mi esposa. Este término no indica que el Espíritu va a orar en lugar de nosotros, no, sino que se nos une para hacer más efectivas nuestras débiles oraciones en ocasión, ¿verdad? Él nos ayuda. Algunos comentaristas de la Biblia interpretan aquí cuando dice los gemidos que son emitidos por el Espíritu Santo, debido a que a que el texto dice que el Espíritu los usa para interceder por nosotros. Pero otros consideran que Pablo se refiere a gemidos nuestros, debido a algunas razones. Ahí en Romanos 8:23, después lo pueden ahí
toma como nada más como referencia, dice que nosotros gemimos, y esos gemidos, esos tales gemidos parecen indicar cierto grado de desesperación, de angustia cuando estamos orando con esa intensidad. Y se entienden en el caso, por ejemplo, de las criaturas, porque dice que toda la creación gime, toda la creación gime, dice los versos 22 y 23 de Romanos 8, pero no del creador, o sea, gime la creación. Y esta afirmación explica el mismo en el versículo 26 que leíamos de Romanos 26, el cual dice que el Espíritu nos ayuda. El Espíritu no nos ayuda, no que nos reemplaza en nuestras oraciones, no, Él nos ayuda en nuestras oraciones. Ahora, la expresión indecible, que también veíamos en ese versículo 26, en el griego se llama alaletos. Indecible del griego, la palabra se llama alaletos y significa que no se debe hablar, que no se puede explicar, o sea, no se puede decir. Es algo inexplicable tal vez cuando pasa. No sé si a alguien ha escuchado a alguna persona que habla y de repente, a veces cuando hablan en lenguas, no se entiende, ¿verdad? Ellos saben y están hablando, pero a veces no se entiende. Dice, no necesariamente significa estar tranquilo o silencioso, sino más bien quiere decir imposible de poner en palabras. Por eso son gemidos indecibles, pero a eso se refiere. Y si en el verso de Romanos 28 se refiere a esos gemidos, el Espíritu Santo, que no podemos a veces escuchar, no podemos entender. Simplemente a veces ofrece un aliento que el Espíritu Santo ora por nosotros. Es un poco difícil de entender a veces, ¿verdad? Esto de los gemidos indecibles, pero es eso, el Espíritu Santo está con nosotros y en ocasiones no podemos de alguna manera explicarnos cómo hablamos. De repente estamos orando y a veces, no sé si a algunos de ustedes, me imagino que sí les ocurre eso, empieza uno a hablar como cosas raras, pero son esos gemidos. Eso que a veces uno está clamando con tanta fe que pasa eso. Aunque lo que parece más probable de esto que estamos hablando de los gemidos es que el versículo se refiere a nuestros propios gemidos en la oración, lo que les decía cuando estamos orando. Entonces, esos signos, esos gemidos, esos llantos, esas lágrimas que derramamos cuando oramos y estamos en esa parte, son tomados por el Espíritu Santo y son convertidos en una efectiva intercesión delante del trono de Dios. Todo eso que nosotros intentamos a veces hablar y no podemos, el Espíritu Santo sí lo escucha, Él nos ayuda y las palabras que nosotros empezamos a hablar, Él es el que nos apoya para empezarlas a decir. Nos recuerda inclusive versículos de la Biblia y eso es cuando el Espíritu Santo está en cada uno de los creyentes y empieza a ayudar, a aportarnos, nos da la fuerza también. Pero vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5, 7. Le voy a pedir, por favor, a mi hermana Carmen Silva, si nos ayuda con la lectura de Hebreos 5, 7. Sí, pastor, permítame tantito. Claro, hermano. Parece que no hay nadie ahí esperando entrar, ¿verdad? Acuérdense de poner su asistencia, por favor, en el chat. No se les olvide. Hebreos, ¿qué, pastor, perdón? 5, 7, por favor. Permítame. 5, 7. Dice así, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le
podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Amén. Gracias. Lo de ruegos, súplicas, el clamor y las lágrimas. Si recuerdan aquel pasaje donde Cristo le pide al Padre, ¿verdad? Que si puede pase esa copa de él, ese sufrimiento. Pablo está hablando aquí en este versículo en términos generales de la vida de oración de los cristianos, lo que decíamos, nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestro clamor, las lágrimas, es lo que tenemos que a veces hacer. Ustedes saben muy bien que ahorita viene un huracán muy fuerte hacia la península de Yucatán. Bueno, pues aquí hay mucha gente que estamos en la península de Yucatán. Estemos orando, pidiendo al Señor que nos guarde, ¿verdad? Que nos ayude, que no sea tan... Son buenas las lluvias, definitivamente. Y todos estos eh, fenómenos climatológicos pues son importantes para la vida silvestre, para el hombre, para todos, pero bueno, a veces traen un poco de destrucción. Esperemos en Dios que todo vaya bien. Apóyenos en sus oraciones, hermano. Entonces decíamos, la vida de oración de los cristianos llega a eso, a los ruegos, a las súplicas, al clamor, a las lágrimas, al estar de rodillas. Dice, y no se enfoca solamente en la cuestión de hablar en lenguas. Aquí Pablo dice, no es que hablen lenguas, estos gemidos indecibles, no, pero así sucede. Sin embargo, hay similitud entre ambas cosas, decíamos, cuando uno está hablando o orando y a veces de repente salen esas lenguas o no, esas oraciones que no entiende y emite unos sonidos a veces diferentes y que no comprenden las otras personas que están a lo mejor junto a nosotros. Y estas ambas cosas, ambas modalidades del lenguaje se deben a la actividad del Espíritu Santo. En eso sí lo creemos, ¿verdad? En que el Espíritu Santo obra y aparece en esas oraciones. Cuando buscamos el conocimiento del Espíritu Santo, descubrimos para nuestra gran gozo que no solo vive dentro de nosotros el Espíritu Santo, sino que lo hace para siempre y para nunca dejarnos, no nos va a abandonar nunca. Y esto nos lo dice en Juan 14:16. Por eso es nuestro consolador y es nuestra ayuda. Dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El consolador, el Espíritu Santo, esté con nosotros para siempre. Todas estas verdades son grabadas en nuestros corazones, hermano. Cuando estudiamos la palabra, ahora que estamos en neumatología, que estamos viendo lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas y la ayuda que Él nos da. También vemos en Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11. Juan 16, del 8 al 11, ahí adelantito de donde estábamos, 2 capítulos más. Dice la palabra del Señor. Y cuando Él venga, consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuantos no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ha sido derrotado. Ahí hablando el Señor Jesucristo a los apóstoles. Sin el Espíritu Santo seríamos más que religiosos o teólogos y no tendría la riqueza que nos da el poder del Espíritu Santo. Pero para que esta promesa se realice en nosotros, en nuestras vidas, debemos haber nacido de nuevo. Eso ya lo habíamos hablado en lecciones anteriores. El nacer de nuevo, el recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y creer en Él. Pero vamos a ver algunos de los beneficios de tener al Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Vamos a los beneficios. Dice beneficio 1, beneficio 1 de tener al Espíritu Santo. Nos da convicción de pecado. Y esto es en Juan 16:8, lo acabábamos de leer.
Dice Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es el oficio del Espíritu Santo. Primero es reprobar, es convencer de pecado a nosotros, a la gente. La obra de convicción de pecado es obra del Espíritu Santo, que puede hacerla eficazmente, y nadie sino Él solamente. El Espíritu Santo adopta el método de condenar el pecado primero, luego consolar. El Espíritu convencerá al mundo de pecado. Lo decía aquí nuestro Señor Jesús. Simplemente no se limitará a decirlo, lo hará. El Espíritu convence de que el pecado es un hecho, no hay más. De la necedad del pecado, además. De la inmundicia que causa el pecado, que por eso llegamos a ser aborrecidos por Dios, por ese pecado. Y de la fuente del pecado también, de la naturaleza corrupta en el que estábamos. Y por último también del fruto del pecado, porque el fruto del pecado es muerte. El Espíritu Santo demuestra que todo el mundo es culpable ante Dios. Todos somos culpables. Ese es el primer beneficio, que Él nos convence de pecado. El segundo beneficio de tener al Espíritu Santo es que Él nos da testimonio que somos hijos de Dios. Nos da testimonio que somos hijos de Dios. Romanos 8, versículo 9 al 11. Romanos 8, del 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si lo tenemos, ¿verdad? Decíamos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de Cristo. Si no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, si el Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestra carne muere y nuestro espíritu debe de vivir. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Los capítulos de Romanos son la base de todo que tenemos que nosotros leer, todos los cristianos. Son un poco a veces difíciles de comprender, pero ahí está la base de todo de cómo debemos comportarnos como cristianos. Cristiano es todo el que tiene el Espíritu de Dios, ya lo decíamos, morando en él. Ya lo vimos en las lecciones anteriores, en las introducciones a los dones del Espíritu Santo. Uno no sabe que ha recibido al Espíritu Santo porque haya sentido emociones, no, porque se cayó, se lo tumbaron, no, sino porque Jesús nos lo ha prometido. Él lo prometió, nosotros lo creemos y es como nosotros recibimos al Señor Jesucristo. Pero vamos también a Romanos, ahí mismo capítulo 8, versículos 14 y 15. Y le voy a pedir a mi hermano Álvaro Cortázar, si nos lee, por favor, Romanos 8, 14, 15. Sí está conectado, ¿ah? Lo veo ahí, pero... Ok, si no, por favor, le pido a mi hermana Yomara. Hermana Yomara, por favor. Sí, Romanos claro, 8, 14. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén, gracias. Amén. Este versículo ya los habíamos leído en las lecciones anteriores. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que la vida eterna se obtiene
solamente a través de Él. Entonces es cuando comenzamos a actuar bajo su dirección, bajo la dirección de Cristo. Encontramos ayuda en los problemas cotidianos y en la oración que hacemos también, siempre. Podemos servir a Dios y hacer su voluntad, además. Y somos parte del plan de Dios para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ese es el otro de los beneficios. El número 2 es, nos da testimonio que somos hijos de Dios. El tercer beneficio, nos da la revelación de su palabra. Y esto dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11. 1 Corintios 2, 10, 11. Dice la palabra del Señor. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Está hablando de las Escrituras. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Nosotros teníamos un espíritu ahí medio rebelde, medio caído, pero el Espíritu de Dios vino y nos ha ido convenciendo, decíamos, del pecado, del juicio, ¿verdad? Entonces, de la justicia. Dios nos reveló su palabra a través de las Escrituras, pero con ayuda del Espíritu. Y hay dos elementos necesarios para conocer las cosas de Dios. El primero, el elemento es la revelación de Dios a través del Espíritu Santo, como dice ahí. Y el segundo elemento, la respuesta espiritual apropiada del ser humano. Dios nos pone su palabra, pero nosotros al ir leyéndola, pero sobre todo al irla ejecutando, al no solamente ser oidores, sino hacedores, es como venimos en esa respuesta espiritual apropiada para nuestra vida. Así como los pensamientos de cada ser humano, solo él mismo los conoce, así lo que está en la mente de Dios, solo lo conoce el Espíritu Santo. Dios escogió revelarse en la persona de Jesucristo y el Espíritu Santo ha traído esa revelación de Cristo a la iglesia, a nosotros, a los creyentes, por medio de los apóstoles. Muy bien, ese fue el tercer beneficio. Nos da revelación de su palabra. Vamos al cuarto beneficio. Nos enseña a pedir como conviene. Nos enseña a pedir como conviene. Y esto es en Romanos 8:26. Dice Romanos 8:26. Y le pido a mi hermana Cecilia Sandy, si está por ahí conectada, si nos puede leer Romanos 8:26. Amén, pastor. Adelante. Romanos 8:20. 8:26. Sí. Amén, pastor. Así dice la palabra de Dios. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Amén. Gracias. Ahí dice, ¿verdad? Y nos enseña a pedir como conviene. O sea, como es necesario. Porque muchas veces no sabemos cómo debemos orar a Dios. Pero decíamos, el Espíritu ruega, gime e intercede por nosotros o con nosotros. Nos ayuda y lo hace de una manera tan especial que no hay palabras para expresarlo. Entonces, ese es el otro beneficio. Nos enseña a pedir como conviene. El beneficio número 5. Nos guía en nuestro crecimiento y desarrolla en nosotros los dones espirituales. Hablábamos en la clase anterior sobre los dones espirituales. Y aquí dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26. Vamos a ver
¿Qué dice la palabra del Señor? Gálatas 5, 22 al 26. Dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así es, el fruto del Espíritu, aquí lo llaman como fruto, y es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza, que es el dominio propio. Y esa es la obra espontánea del Espíritu Santo en nosotros. Cuando vamos aumentando en esos frutos, es como reflejamos, ¿verdad? Reflejamos lo que Cristo quiere que hagamos. Todas esas partes, esa bondad, ese amor, esa paz, esa paciencia. El Espíritu produce estos rasgos de carácter que se encuentran en la naturaleza de Cristo, porque Él así era cuando estuvo aquí en la tierra. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestra vida a la de Él. Debemos conocerlo, amarlo, recordarlo, imitarlo. El resultado será que cumpliremos con el propósito de la ley, que es cumplir todos los mandamientos, ¿verdad? Y lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, porque Él cuando vino, resumió la ley en solamente 2 grandes mandamientos, si los recuerdan. El primero dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es el primer, es hacia arriba. Y el otro segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es hacia los lados, hacia, lateral. El primero es hacia arriba con Dios y el segundo hacia el lado con nuestros semejantes, con tu prójimo. ¿Cuál de estas cualidades deseamos que el Espíritu produzca en nuestras vidas, hermanos? Ojalá, ¿verdad? Quisiéramos tener todas, pero es un proceso, y en ese proceso pues hay que irle batallando, ¿verdad? Y sufriendo. Una persona que abunda con el fruto del Espíritu cumple la ley mucho mejor que una persona que observa nada más los rituales y cosas así que todavía siguen haciendo, ¿verdad? Y que tiene muy poco amor en su corazón. Así que tenemos que seguir esa enseñanza que nos da aquí el Señor. Como cristianos todavía tenemos la capacidad para pecar, porque sí, no podemos evitarlo, tenemos la carne, hay que irla venciendo, pero hemos sido liberados del poder del pecado, ya no debemos practicarlo y no debemos dejarnos dominar por él. Cada día debemos entregarle nuestras tendencias pecaminosas a Dios, a su control, y todo eso clavarlo en la cruz de Cristo. Todo eso que estemos pensando, clavarlo en la cruz de Cristo. Dios está interesado en que cada parte de nuestras vidas, no solo espiritual, en todo, al vivir por el poder del Espíritu Santo, debemos rendir cada aspecto de nuestra vida a Dios. El aspecto emocional, el aspecto físico, el aspecto social, el intelectual, el vocacional. Aquellos que se apartan de la senda de Dios en busca de su propio honor o para ganar popularidad, muestran que no son guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquellos que esperan la aprobación de Dios no necesitarán envidiar a otros. Nosotros, si buscamos nada más la aprobación de Dios, no necesitamos otra aprobación. Y no es malo, ¿verdad? Tener, pues, los que estudian, ¿verdad? Estudiar, terminar una carrera, no, para nada, es bueno, pero siempre mantenerse en bajo perfil, dirían por ahí, ¿verdad? Siempre. Ser humildes. Por ser hijos e hijas de Dios, tenemos un Espíritu Santo que es como la garantía de esa aprobación, si es que nosotros continuamos en ese proceso de edificación y obtención de los frutos del Espíritu.
Entonces, ese fue el quinto beneficio, que es, nos guía en el crecimiento y desarrolla nuestros dones espirituales. El sexto, el número 6 de los beneficios es nos consuela. Él nos consuela. Vamos a Juan 14:16. Ya lo hemos leído. Dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo leímos al principio. Este es uno de nuestros versículos base de la enseñanza de hoy. Jesús pronto iba a dejar a sus discípulos, pero seguiría con ellos, les dijo. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, ya lo vimos con el Consolador, que es el Espíritu mismo de Dios. Vendría después de que Jesús se marchara para cuidar y guiar a sus discípulos. El poder del Espíritu vino sobre los discípulos antes de la ascensión, antes de que Cristo subiera al Padre, vino ese poder del Espíritu, porque dice en Juan 20:22, dice Juan capítulo 20, versículo 22, dice la palabra del Señor. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y después se derramó sobre los creyentes en el día de Pentecostés. Ahí primero fue a sus 12 discípulos, después fue en el Pentecostés a todos, lo que habla Hechos en el capítulo 2. El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en nosotros y en todos los creyentes, que nos ayuda a vivir como Dios quiere y a edificar la iglesia de Cristo sobre la tierra. La palabra que se traduce como consolador combina además las ideas de consuelo y consejo también. Consuelo y consejo. El Espíritu Santo es una persona poderosa que está de nuestra parte obrando por nosotros y con nosotros. Ese es el beneficio número 6, es el consuelo que nos da. Él nos consuela. Vamos al beneficio 7. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Nos ayuda en nuestras debilidades. Y como dice en Romanos 8:26, ahí ya lo habíamos leído, dice, nos ayuda en nuestras debilidades. Y de igual manera, dice la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nuestra debilidad es la incapacidad de saber qué pedirle a Dios. Esa es nuestra debilidad, la incapacidad de saber qué pedirle a Dios. Es nuestra ignorancia a veces de cómo debemos de orar. No sabemos en ocasiones qué clase de oración quiere Dios y no entendemos claramente cómo orar conforme a las cargas que sentimos, a las cargas que tenemos, a las necesidades que tenemos para ser adaptados, para ser formados a la imagen de Cristo. Pero el Espíritu Santo nos ayuda. Él ruega, Él gime y Él nos ayuda. Él intercede por nosotros. Entonces, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Ese es el beneficio número 7. El beneficio 8. El beneficio 8 dice, constituye y ordena ministerios a través de los dones espirituales. Constituye y ordena ministerios a través de los dones espirituales para edificación del cuerpo de Cristo. Para edificación del cuerpo de Cristo. Y veamos en Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 13. Efesios capítulo 4, 8. Dice la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí nos habla, ya veíamos también en las lecciones anteriores lo que eran estos dones.
El Espíritu Santo es ordenado siempre, siempre es ordenado. Dios es un Dios de orden y nos da dirección para establecer el orden también en la iglesia. Y lo vimos durante la lección pasada. Los 5 dones ministeriales que están aquí relacionados en estos versículos, que son dones que Cristo dio para nutrir y equipar a su iglesia, no para control jerárquico, no, o competencia eclesiástica o competencia entre los mismos, ¿verdad? Entre estos mismos ministerios. Estos 5 dones ministeriales son los de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son dones del Espíritu Santo, son herramientas que Dios nos da para servirlo a Él, no servirnos de ellos, para glorificarlo a Él también, pero también para servir a los demás y para servir a la iglesia, ¿verdad? En cada uno de esos dones. También vimos en Primera de Corintios 12, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Primera de Corintios 12, del 4 al 7, ahí lo veíamos. No lo voy a leer, nada más después anótenlo si quieren, lo pueden ver. Las habilidades especiales dadas a cada persona por el Espíritu Santo, que son los llamados los dones espirituales, que ya los veíamos. Aquellos dones que capacitan para administrar las necesidades del propio creyente y de la iglesia. Esos dones los veíamos, eran 7. El de profecía, el de servicio, el de la enseñanza, el de la exhortación, el de la liberalidad o el don de dar, el de presidir y el de misericordia. La gente puede tener diferentes dones, pero un don no es superior uno al otro, están en el mismo nivel. Algunos tienen más que otros, o sea, hablando de las personas, y su propósito es edificar el cuerpo de Cristo, es edificar a la iglesia. Así que Él, como en este beneficio, constituye y ordena los ministerios a través de los dones espirituales. Y es para beneficio de la iglesia, para beneficio del cuerpo de Cristo. El beneficio número 9 dice, nos da el poder para cumplir el mandato de Dios. Nos da el poder para cumplir el mandato de Dios de ir y hacer discípulos. De ir y hacer discípulos. Dice Juan 14, 26. Juan capítulo 14, 26, versículo 26. Le pido a mi hermano, a ver, aquí. Ok, Mónica Gut, si está bien dicho, hermana, si nos puede leer Juan 14, 26, a Mónica Gut. Sí, buenas noches. Buenas noches. Juan 14, 26. Por favor. Sí, dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Muchas gracias, hermano. Jesús prometió a los discípulos que el Espíritu Santo los ayudaría a recordar lo que Él les enseñó. Los discípulos fueron testigos de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Ahí anduvieron con Él. Y el Espíritu Santo los ayudó a recordar. Cuando ya vino el Espíritu Santo, los ayudó a recordar, pero sin omitir sus visiones individuales. Y pues ahí lo vemos, están las cartas, ¿verdad? Están los evangelios, están las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan. Él los ayudó a escribir, por eso son inspiradas, las escrituras son inspiradas por Dios y por el Espíritu de Dios. El poder del Espíritu Santo no lo limita solamente a energía ordinaria, no. Él involucra el valor, la entrega, la confianza, el conocimiento, la habilidad y la autoridad. Los discípulos necesitarían de todo esto para cumplir su misión, así como nosotros también necesitamos de todo eso.
Si usted cree en Jesucristo, puede experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida. Claro. Y veamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Dice, hablando del poder, ¿verdad? Este beneficio número 9 que anotábamos. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo prometió a los apóstoles que recibirían el poder para ser testigos después que recibieran el Espíritu Santo. El proceso fue así. Recibieron el Espíritu Santo. Luego, Él les dio poder. Y luego, como tercer punto, fueron testigos con resultados, ya lo sabemos, extraordinarios. Aunque nosotros a menudo tratamos de invertir el orden. Y digo, alguna vez me ha pasado a mí, no sé a quién más. Primero testificamos y dependemos de nuestro propio poder y autoridad. Y testificar no es malo, ¿no? Bueno, no es mostrar lo que, testificar no es mostrar lo que podemos hacer nosotros por Dios, no, sino mostrar y hablar lo que Dios ha hecho en nosotros. Testificar no es mostrar lo que podemos hacer por Dios, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Jesús instruyó a sus discípulos para que fueran testigos a las personas de todas las naciones, testigos de Él, pero se los dijo les dijo que debían de esperar la venida del Espíritu. Dios tiene una labor importante que quiere que usted, hermano, yo, hagamos en su nombre, pero debemos realizarla siempre por el poder del Espíritu Santo, no por nuestras fuerzas. Entonces, ese es el beneficio número 9. Él nos da el poder para cumplir el mandato de Dios en la tierra y a través de sus discípulos. Pero veamos ahora cuáles son las promesas del Espíritu Santo. Aquí puse 7. Perdón. La primera es: Jesús les pediría al Padre que enviaría en su nombre al Espíritu Santo. Y eso se los dijo en Juan 14:16. Ya lo leímos. Jesús pronto iba a dejar a sus discípulos, pero seguiría con ellos. ¿Y cómo podía hacer esto? Mediante el Consolador, el Espíritu mismo de Dios. Vendría después que Jesús se marchase para cuidar y guiar a sus discípulos. El poder regenerador del Espíritu vino sobre los discípulos antes de la ascensión de Jesús y se derramó sobre los creyentes en el Pentecostés. Habla en capítulo 2 de Hechos, a los 50 días después de que Jesús ascendió al cielo. El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en nosotros y en todos y cada uno de los creyentes, que nos ayuda a vivir como Dios quiere y a edificar a la iglesia de Cristo sobre la tierra. Pero por fe podemos apropiarnos de ese poder que el Espíritu Santo nos da cada día. La promesa número 2. Solo los creyentes podemos recibir el Espíritu Santo. Solo los que creemos en Cristo podemos recibir el Espíritu Santo. Y esto dice en Juan 14, versículos 16 y 17. Juan 14, 16, 17. Ahí seguimos casi en el mismo. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. No cualquiera, ¿verdad? No cualquiera, el mundo no. Porque no le ve ni le reconoce. Pero vosotros, o sea, ustedes, yo, le conocéis porque mora con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo se ha mantenido activo entre las personas desde el principio de los tiempos. Pero después en el Pentecostés, después del Pentecostés, vino a vivir, a morar en todos los creyentes. Hay muchas personas que no se percatan de las actividades del Espíritu Santo, pero a quienes oyen las palabras de Cristo y entienden el poder del Espíritu, Él nos da una manera totalmente nueva de vivir, de ser
y de vivir la vida, el Espíritu Santo. Estará con nosotros los creyentes para siempre. El mundo en general no puede recibirlo porque no lo conoce. Mora en nosotros y está en nosotros. Nos enseña, nos recuerda las palabras de Jesús, nos convence de pecado, nos muestra la justicia de Dios, ya lo veíamos, y anuncia que Dios juzgará la maldad. Nos guía a la verdad y nos comunica las cosas que vendrán. Así es esa parte. La promesa número 3. El Señor vivirá con nosotros porque le conocemos y le amamos. El Señor vivirá con nosotros porque le conocemos y le amamos. Dice en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Dice así, la palabra del Señor. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dios, por quien los mundos fueron creados, Él creó todo, a través de su Hijo Jesucristo se hizo carne, porque Dios, Jesús, era Dios. Y murió por los pecados de nosotros, por los pecados del mundo. El hecho de que voluntariamente derramara su sangre y muriera por nosotros, nos revela no solamente el valor de la personalidad humana. Él nos amó con todo. Y además nos dio la oportunidad de la salvación. Esa parte es la promesa número 3. Y le amamos porque le conocemos. Promesa 4. Nos prometió que no nos dejaría huérfanos también. En Juan capítulo 14, versículo 18, nos dice, está escrito el versículo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando Jesús dijo, vendré a vosotros, lo decía de verdad. Aunque Jesús ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo a vivir en los creyentes, y tener al Espíritu Santo equivale a tener a Jesús mismo en nosotros. Por eso decimos, lo recibimos en nuestro corazón y por lo tanto no nos dejó huérfanos. Envió al Consolador. Ese es otro de los beneficios. La promesa número 5. Él prometió volver. También. Él prometió volver. Y dice en Juan capítulo 14, versículo 3. Aquí Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. Podemos aguardar con expectativa la vida eterna porque Jesús la ha prometido a todo aquel que cree en él. Aunque los detalles de la eternidad se desconozcan, no es necesario que temamos porque Jesús está haciendo los preparativos y pasará la eternidad con nosotros. Él volverá, porque así lo tenemos, ¿verdad? Amén. Él volverá y estaremos con él. Promesa número 6, porque Él vive y nosotros viviremos también. Él vive y nosotros viviremos. Promesa 6. Dice Juan 14, 19. Todavía un poco, dice la palabra del Señor. Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. A veces la gente quisiera conocer el futuro a fin de prepararse para lo que ha de ser. Dios no ha querido darnos ese conocimiento. Solo Él sabe lo que sucederá. Pero nos dice todo lo que tenemos que saber para prepararnos para el futuro. Debemos estar velando y orando. Cuando vivimos según sus normas, Él no nos abandonará. Vendrá a nosotros, estará en nosotros y se nos manifestará. Dios sabe lo que sucederá. Y como Él estará con nosotros en todo momento, no debemos temer. No es necesario que conozcamos el futuro para tener fe en Dios. Debemos tener fe en Dios para estar seguros acerca de nuestro futuro.
Promesa número 7. Trajo convicción de pecado al mundo. Lo veíamos al principio también. Dice en Juan 16:8. Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado, justicia y juicio. Las tres tareas importantes del Espíritu Santo son: la primera, convencer al mundo de pecado. Y ya lo vimos al principio, como uno de los beneficios, cuando veíamos los beneficios. Y llama también al arrepentimiento. La segunda tarea del Espíritu Santo es revelar la norma de justicia de Dios a todo aquel que cree, porque Cristo ya no estaría físicamente en la tierra. Entonces teníamos que creer sin verlo. Y la tercera tarea es demostrar el juicio de Cristo sobre Satanás. Él convence al mundo de justicia y que Jesús de Nazaret fue el Cristo, el justo, además de la justicia de Cristo que no es aplicada a nosotros para justificación y salvación. Él le muestra de dónde se obtiene y cómo pueden ser aceptados por justos según el criterio de Dios. Él nos enseña cómo debemos ser justos. Cuando la ascensión de Cristo al cielo fue prueba que el rescate fue aceptado y fue consumada la justicia, por medio de la cual los creyentes, todos nosotros íbamos a ser justificados. Entonces, Él murió, Él resucitó y además subió, está en el cielo y nos envió al Consolador. Pero además dice que de juicio, porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, fue juzgado. Y él venció a Satanás en la cruz. Todo estará bien cuando sea roto el poder del que hizo todo el mal, en este caso Satanás. Él lo venció. Como Satanás fue vencido por Cristo, esto nos da confianza, porque ningún otro poder se puede resistir a nuestro Señor. Y esa es la promesa número 7. Nos trae convicción de pecado y nos ayuda para tener y ser justificados por nuestro Señor. Y aquí terminamos, hermanos, la lección número 4, el tema número 4, lección número 4, que son los beneficios de tener al Consolador. Muy bien, hermanos, pues le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado. Y bueno, pues yo le voy a pedir a uno de mis hermanos si nos despide en oración para terminar e irnos a la camita tranquilos. Y le pido a... Ahora hay pura hermana casi en todo el grupo, ¿verdad? Pues ni modo, a mi hermano Esteban Gauna. No veo más caballeros, así que ahora le va a tocar nuevamente. Si nos despides, hermano, en oración, por favor. Amén, hermanos, oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por esta noche, Señor. Gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra, Señor, a pesar de nosotros mismos, de nuestras debilidades, nuestro cansancio quizás, Señor, al fin del día. Pero qué bueno, Señor, qué bueno es terminar la noche habiendo ocupado un tiempo en tu palabra, habiéndonos metido en tu presencia. Conocerte más es el propósito, Señor, para amarte más cada día, Señor. Gracias. Bendice a nuestro profesor, Señor, a nuestros profesores. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que participa de cada clase, Señor, y pone un esfuerzo, Señor, para poder aprender de ti. Que tengamos un buen descanso en esta noche y tu Espíritu Santo sea nuestra fiel compañía, Señor, nuestra guarda, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, hermano.